ya están considerando en estos pacientes tal vez hacer otras cosas como un electro, nada más, y una eco, ¿ok? El problema es, ¿qué pasa si yo nunca les dije que tenía episodios intermitentes realmente de dolor torácico, ¿no? Y me hacen la prueba de esfuerzo, y me dicen, no te pata nada, pues me hacen la prueba y sale positiva. Me convierte en una probabilidad moderada, ¿ok? Y si es una probabilidad moderada, ya no, o el paciente que viene con prueba de esfuerzo y es reclasificado como probabilidad moderada, o el paciente que ya con su cartilla de probabilidad PT te dicen, este paciente tiene probabilidad moderada de enfermedad coronaria, lo que le debes pedir es una tomografía de arterias coronarias, ¿ya? ¿Ok? Tomografía de las arterias coronarias, ¿ya? Si el paciente tiene probabilidad alta de enfermedad coronaria, ¿ya por qué le vas a pedir anatomía? Ya sabe que está obstruido. Pídele resonancia magnética o pídele gammagrafía. Resonancia o gammagrafía. En cambio, si es muy alta la probabilidad, ya es terapéutico, cateterismo. Paciente con probabilidad PT muy alta de enfermedad coronaria, por ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo de enfermedad coronaria, ¿no? Si, entonces a usted le pedimos antigeotac, muy bien, claro. Si es que mi prueba de esfuerzo saldría positiva. ¿O acaso cuando me mandaste la prueba tú dijiste que iba a salir positiva? Ah, seguro va a salir, seguro dijiste, va a salir negativa la prueba de esfuerzo. Este pata es maratonista, es delgado, no es hipertenso. Pero si salió positiva, ¿qué haces? ¿Qué me dices? Ya me tienes que ver anatomía, ¿entiendes? Tienes que ver cómo estoy, ¿no? Entonces ahí es donde entra la infección coronaria, claro. Pero si hubiera salido negativa mi prueba, nada, seguimiento, nada más, ¿no? Ahora, otro concepto más. Si el paciente tiene probabilidad alta, ¿ok? O muy alta, no se recomienda hacer la prueba de esfuerzo, ¿ya? No le hagan, si tienes un paciente hipertenso, diabético, que le duele el pecho, no le hagan prueba de esfuerzo. Ya van a repetir conmigo. No le voy a dar prueba de esfuerzo a un paciente hipertenso y diabético con dolor de pecho, porque ya de por sí su probabilidad PTS es moderada, ¿ya? Entonces yo tengo que ver anatomía y le voy a pedir TAC. Peor aún, probabilidad PTS es muy alta y alta. Por ejemplo, si yo les digo que tiene un paciente con angina que es típica, enfermedad arterial periférica, electrocardiograma, ondas T negativas en toda la cara anterior, angina, clase 4 al reposo, ¿qué prueba le pedirían? Antecedentes de muerte por infarto en la familia, mamá, hermanos. Farid, cateterismo, muy bien, eso es lo que quiero escuchar, no se pierda el tiempo. Cuando un paciente ya tiene mucha carga de arterias coronarias, cateterismo. Valentina dice el FEBI. El FEBI se usa más para saber qué tratamiento le vas a dar, Valentina, no tanto para decidir qué prueba, ¿me entiendes? Es más, todos van con eco, ojo, a todos se les hace eco, no es que solamente vas a no, a todos se les hace eco para ver la FEBI y todo, ¿no? Eso ya es más para ver qué tratamiento te voy a ofrecer, que es lo que vamos a hablar a continuación, ¿ya? Ok, creo que ha quedado clara esa parte. Medidas no farmacológicas del tratamiento del síndrome coronario crónico, acá están, ¿no? Creo que no tengo que leerlas todas, lógicamente acá ya está todo. Que esté inmunizado, es el tabaco, que tenga un buen índice de masa corporal, el LL menos de 55, bla, 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 bla. Acá está todo, ¿ok? Por si les preguntan, lo que sí les quiero enseñar es el tratamiento farmacológico, ¿ok? El tratamiento antianginoso. Lógicamente tú has determinado que este paciente no requiere una intervención de emergencia, ¿ok? Ni nada de eso y, ¿ok? Le voy a dar sus pepas para el dolor de pecho. Entonces el tratamiento antianginoso depende. Si el paciente tiene enfermedad de nodo sinusal, por ejemplo, tiene pausa sinusal, bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, disfunción sinusal, taquicardia, bradicardia, etc. Si el paciente tiene enfermedad del nodo sinusal, lo único que le puedes dar es bloqueantes de canales de calcio dihidropirivínicos como amlodipino. ¿Ok? En cambio, si no tiene enfermedad del nodo sinusal, como la mayoría de pacientes, pregunta de examen, el tratamiento antianginoso de primera línea son los beta bloqueadores. ¿Ok? El tratamiento antianginoso de primera línea son los beta bloqueadores. ¿Cuál? Los cardios selectivos, ¿no? MBA. Metoprolol, bisoprolol, atenolol. ¿Ok? Ahora, ¿cuál uso yo? Por ejemplo, yo uso bastante el bisoprolol. Me encanta el bisoprolol, es muy buen medicamento. Titula bien, lo único malo es que produce mucha bradicardia, ¿ya? Pero el bisoprolol está bien, ¿no? Entonces, si le ponen por ahí pregunta, bisoprolol, con toda, bisoprolol, ¿no? ¿Por qué no carvedilol o nebivolol? Esos medicamentos son más antihipertensivos, ¿ya? Ahora, de segunda línea, tienes también los calciantagonistas. Sin embargo, si el paciente persiste sintomático, puedes darle beta blocker con calciantagonistas, ¿ok? Y si persiste sintomático a pesar de beta blocker con calciantagonista, le puedes dar beta blocker más calciantagonista más nitratos o ranolazine, ¿ok? Ya sería una triple terapia, pero bueno, yo diría que si el paciente ya está acá, deberíamos considerar el cateterismo también, ¿no? De repente ya con medicamentos no está pasando, ¿no? Pero los pacientes tienden a controlar el dolor, ya basta con el beta bloqueante nada más, ¿no? Si el paciente tuviese la FEBI menos del 40%, la frecuencia más del 70% y ritmo sinusal, y el paciente sigue con dolor de pecho, acá le puedes dar ivabradina, ¿no? Pregunta de examen. Criterio para ivabradina, acá está, ¿no? FEBI menor de 40, frecuencia más del 70, el ritmo sinusal. Criterio para ivabradina, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es con respecto al tratamiento antianginoso, ¿ya? Lo que más tienen que recordar acá es que el tratamiento son beta bloqueantes, ¿ya? Ivabradina, ¿no? Pregunta de examen. Criterio no está pasando, ¿no? Pero ya sería una triple terapia con calcio antagonista, le puedes dar beta blocker más calcio antagonista más nitratos o ranolazine, ¿ok? Ya sería una triple terapia, pero bueno, yo diría que si el paciente ya está acá, deberíamos considerar el cateterismo también, ¿no? De repente ya con medicamentos no está pasando, ¿no? Pero los pacientes tienen a controlar el dolor, ya basta con el beta bloqueante nada más, ¿no? Si el paciente tuviese la FEBI menos del 40%, la frecuencia más del 70% y ritmo sinusal, y el paciente sigue con dolor de pecho, acá le puedes dar ivabradina, ¿no? Pregunta de examen. Criterio para ivabradina, acá está, ¿no? FEBI menor de 40, frecuencia más del 70, el ritmo sinusal. Criterio para ivabradina, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es con respecto al tratamiento antianginoso, ¿ya? Lo que más tienen que recordar acá es que el tratamiento son beta bloqueantes, ¿ya? Y esta es una de las partes que más me gusta, ¿ya? Que es el tratamiento de revascularización del síndrome coronario crónico, ¿ya? Lógicamente, a un paciente con síndrome coronario crónico, o enfermedad coronaria, no se va a quedar solamente con el isoprolol, ¿no? También tienes que agregarle su estatina, ¿no? Atorvastatina, tiene que tener su aspirina, ¿no? Todo un cóctel coronario, ¿no? Bisoprolol, atorvastatina para el colesterol, aspirina, ¿ok? Si el paciente ha sido revascularizado percutáneamente, puedes darle aspirina o clopidogrel también. Si tiene historia de cirugía de corazón, aspirina. Y si no ha tenido ningún infarto y solamente es un crónico, aspirina. Entonces, aspirina para todo lo percutáneamente, puedes darle aspirina o clopidogrel también. Si tiene historia de cirugía de corazón, para el colesterol, aspirina, ¿ok? Si el paciente tiene que tener su aspirina, ¿no?
todo un cóctel coronario, ¿no? Bisoprolol, atorvastatina para el colesterol, aspirina, ¿ok? Si el paciente ha sido revascularizado percutáneamente, puedes darle aspirina o clopidogrel también. Si tiene historia de cirugía de corazón, aspirina. Y si no ha tenido ningún infarto y solamente es un crónico, aspirina. Entonces, aspirina para todos los coronarios, ¿no? Normalmente es beta blocker, aspirina, atorvastatina, y con eso ya lo controlas al paciente, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente que ya veas más de 3 meses de tratamiento médico óptimo y no responde, ya tienes que considerar la revascularización, ¿ok? Entonces, hay términos que yo les quiero enseñar primero, ¿no? ¿Qué significa enfermedad arterial multivaso? Significa que tienes una estenosis más del 70% en dos arterias de más de 2.5 milímetros de diámetro. O sea, si tienes lesión severa en descendente anterior y coronaria derecha, es multivaso. Si tienes lesión severa en descendente anterior y una rama septal, no es multivaso, pues no, porque la rama septal es pequeñita, ¿no? Si tienes enfermedad severa en circunfleja, coronaria derecha y descendente anterior, es multivaso, pues no. Tratamiento médico óptimo, TMO. TSI, tronco común izquierdo. ICP, intervención coronaria percutánea. Y CABASH, revascularización quirúrgica. Entonces, una vez que hemos llegado ahí, vamos a ver la revascularización. Okay. Ahora, ¿cómo yo decido la revascularización? Si va a ser, solo hay dos, ICP o va a ser CABASH, ¿ok? Va a ser percutáneo o cirugía. Yo le tengo que hacer primero un cateterismo, si no, no puedo saber, ¿ok? Entonces yo le hago cateterismo, veo las arterias y veo si el paciente, yo le hago su cateterismo, tiene FEBI menos del 35% en el eco y es multivaso, eso es cirugía, ¿ya? Si a ustedes le preguntan, paciente con FEBI reducida, menos del 35%, que tiene compromiso de tronco, DA, coronaria derecha, cirugía. ¿Cuándo podrías meterlo percutáneo a ese paciente? Cuando es un paciente de riesgo quirúrgico muy alto. Pero eso no le van a preguntar. Pero son decisiones que sí tomamos en la vida real. Pero lo más clásico es esto. O sea, si le van a preguntar algo es esto, ¿no? FEBI menos del 35%, multivaso, cirugía. Cirugía. Cambia cuando la FEBI es más del 35%. ¿Ok? Le hace cateterismo. La FEBI está más del 35%. Evalúas el tronco. No tiene tronco coronario izquierdo. No es multivaso. ¿Ok? Lo que va a hacer es simplemente ICP. ¿Ok? Hacer la revascularización. ¿Ok? Si el paciente no es tronco, no es multivaso y no es DAP, es DA proximal. ¿Ok? O sea, la parte más proximal. Por eso les dije que la descendente anterior tenía subdivisiones importantes, ¿no? Si el paciente, FEBI más de 35, no tiene tronco, no es multivaso, no es DA proximal, por ejemplo, es una descendente anterior media. Yo les pongo el ejemplo, paciente, varón, 60 años, dolor de pecho, 3 meses, con bisoprolol, no pasa, le hacen cateterismo, lesión única en coronaria derecha, cirugía o ICP. ¿Qué dicen? ¿Cirugía o ICP? Muy bien, ICP, pues, lesión única. Ok, muy bien. En cambio, paciente, FEI más del 35%, tronco, no es tronco. Multivaso, sí, es multivaso, con FEI más del 35% y es diabético. Cirugía, paciente, diabético, multivaso, cirugía. ¿Ya? De nuevo, si tienen un paciente diabético, multivaso, ¿qué van a hacer? Cirugía. Muy bien. ¿Ok? Listo. Si el paciente, FEI más del 35% y tiene compromiso del tronco coronario izquierdo, ustedes van a marcar cirugía. ¿Ya? Ahora, repiten conmigo. Si el paciente tiene compromiso de tronco, van a marcar cirugía. ¿Ya? Cirugía. Pero, en la vida real, nosotros tenemos una valoración anatómica que es con escala de cintas, que es qué tan compleja es la enfermedad coronaria. Últimamente, yo que también hago intervencionismo, estamos haciendo troncos con intervenciones percutáneas. Entonces yo acá se los dejo, ¿no? Pero para el examen, si el paciente tiene tronco, es quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son los quirúrgicos? Ah, paciente varón, por ejemplo, dice paciente varón, angina estable, le hacen cateterismo y tiene compromiso, estenosis severa de tronco coronario izquierdo. ¿Cuál sería la estrategia de elección en este paciente? ¿Ustedes qué van a responder? Cirugía. Paciente, mujer, 62 años, diabética con complicaciones tardías, angina estable, cateterismo, enfermedad de circunfleja DA y coronaria derecha. ¿Qué van a marcar? Cirugía. Muy bien. Paciente, hipertenso, 50 años, dolor de pecho, estenosis severa en descendente anterior media, no tiene lesión de otros vasos. ¿Qué van a marcar? ICP. Ya, clarísimo. Clarísimo. Muy bien. Ok. El síndrome coronario agudo es un síndrome, ¿ya? Es importante que lo reconozcan como un síndrome, ya que es todo paciente que ingresa por dolor de pecho más de 20 minutos. Lógicamente, ese dolor de pecho tiene que ser de características anginosas, que yo ya les expliqué cómo es. No voy a repetir, ¿ok? Tiene que ser de características anginosas. El síndrome coronario agudo se divide en tres, ¿ok? El infarto con elevación del segmento ST, que lo vamos a ver en un momento. El infarto sin elevación del segmento ST o ST no elevado y la angina inestable, ¿ok? El más peligroso es el infarto con elevación. No me importa lo que digan las estadísticas, que el infarto sin elevación tiene más mortalidad a largo plazo, que bueno, esos datos yo se los voy a dar. Lo que trabajamos día a día, vemos que el infarto con elevación te mata, ¿ya? Así que es muy importante que aprendan a tratar el infarto con elevación, ¿ya? El infarto de miocardio, básicamente, puede ser por muchas cosas. Por ejemplo, un paciente con policitemia migró un coágulo a la arteria descendente anterior, no necesariamente es aterosclerosis, se tapó y había una alteración de la oferta y demanda, infarto. Un paciente se le metió un coxsackie, le produjo una miocarditis, incrementó las troponinas, eso es un infarto, ¿ya? El infarto básicamente son los síntomas de isquemia, ¿ok? Síntomas de isquemia más la troponina T más del percentil 99. Normalmente el valor normal es menor de 0.014, ¿ok? Mayor de 0.014 es un infarto más del percentil 99. Normalmente el valor normal es menor de 0.014. ¿Ok? Mayor de 0.014 es infarto. Un paciente se le metió un coxsackie, le produjo una miocarditis, incrementó las troponinas, eso es un infarto. ¿Ya? El infarto básicamente son los síntomas de isquemia, ¿ok? Síntomas de isquemia más la troponina T más del percentil 99. Normalmente el valor normal es menor de 0.014. ¿Ok? Mayor de 0.014 es un infarto, no hay más. Ahora, ¿qué tipo de infarto será? ¿Será tipo 1, tipo 2, tipo 3? El tipo 1 es el más frecuente. ¿Ok? Normalmente el tipo 1 es el que denominamos ruptura de placa aterosclerótica. Ese es el más frecuente, ¿ok? Es el que más vemos. El tipo 2 es el secundario a un desbalance entre la oferta y demanda. Por ejemplo, un paciente con sepsis, un paciente con anemia,
La hemoglobina se le bajó a 5. No le llega sangre al corazón, infarto. Tipo 2, ¿ok? Tipo 3, muerte súbita. Lógicamente cardíaca. ¿Cómo hace el diagnóstico de un infarto tipo 3? El paciente se murió súbitamente en su casa, hace la necropsia. Y ves que hay un infarto en la autopsia. Es un tipo 3. Tipo 4. Esto es secundario al PCI o secundario a la angioplasia. El tipo 4 puede ser 4A, 4B y 4C. El 4A normalmente es secundario al PCI, o sea, al procedimiento. ¿Ok? El 4B es lo que denominamos trombosis del stent. Y el 4C es la reestenosis del stent. ¿Ok? Secundario PCI, 4A. Y el 4C es la reestenosis del stent. ¿Ok? Secundario PCI, 4A, 4B, trombosis del stent y 4C, restenosis del stent. ¿Ok? Y tipo 5 es post-CABG o cirugía de revascularización coronaria. Y básicamente las troponinas tienen que incrementar. 5 es post-CABG. O cirugía de revascularización coronaria. Y básicamente las troponinas tienen que incrementar más de 10 veces el valor basal. ¿Ok? Esos son los tipos de infarto, ¿no? Dentro de la fisiopatología hay una hipoxia miocárdica por una obstrucción de una arteria, disminuye el ATP, hay un incremento del metabolismo anaeróbico, aumentan los hidrogeniones intracelulares y se produce lo que es la muerte celular. Durante todo este procedimiento la célula entra en un proceso de acidosis, que es lo que podemos ver en estado ya de shock cardiogénico. ¿Ok? También hay una alteración de la bomba sodio-potasio TPasa y un incremento del calcio intracelular. Eso vino en un ENAM creo que hace 2 ENAMs. ¿Ok? ¿Ok? Incremento del calcio intracelular. ¿Me están escribiendo en el chat? Sí, no, bueno, ok. Incremento del calcio intracelular. ¿Ok? Pregunta de examen. Eso genera muerte celular. ¿Ok? Pregunta de examen. Incremento del calcio intracelular. Siguiente. Ahora, el síndrome coronario agudo, como ya les dije, puede ser un IMA-ST elevado o un SICA-ST no elevado. El síndrome coronario agudo sin elevación depende. Esto puede ser un infarto o puede ser una angina inestable. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un infarto sin elevación del ST y una angina inestable? ¿Qué dicen? Muy bien, chicos. El infarto sin elevación tiene troponinas positivas. La angina inestable tiene troponinas negativas. ¿Ok? Quiere decir que un paciente con angina inestable puede tener cambios en el EKG. Eso no lo hace un IMA-ST no elevado. ¿Ok? El IMA-ST no elevado también tiene cambios, pero tiene troponinas altas. ¿Ok? ¿Qué es lo que normalmente vemos? La depresión del segmento ST, que normalmente es más de 0.05 milímetros, perdón, milivoltios, más de 0.05 milivoltios o más de 0.5 milímetros. ¿Ok? O sea, en castellano para ustedes, medio cuadradito. Medio cuadradito, ¿no? Y la onda T puede ser negativa, ¿no? Pero en realidad el IMA-ST no elevado puede dar cualquier cosa. O sea, yo tenía un paciente con un IMA-ST no elevado con electro normal y estaba en shock cardiogénico todavía, o sea, y la arteria estaba cerrada. O sea, en realidad el diagnóstico del IMA-ST no elevado debe ser dolor y troponinas altas. Punto, ¿no? O sea, hay cambios clásicos, el infranivel y todo, ¿no? Ahora, es muy distinto al ST elevado, ¿ok? El ST elevado, si se dan cuenta, ya hay un coágulo que obstruye completamente la arteria y está elevado el ST, ¿no? Ya creo que más adelante voy a hablar de los criterios de ST elevado, sí. Ahora, yo te pregunto, si tú tienes un paciente que ingresa por dolor torácico, le haces un EKG en los primeros 10 minutos y sale un ST elevado, ¿ya es un infarto ST elevado o tienes que esperar las troponinas para decir que realmente es un infarto ST elevado? ¿Qué dicen? ¿Esperamos las tropos o lo mandamos a cateterismo? Porque es lo que va a pasar. Va a venir el paciente, dolor, elevación difusa del ST. Doctor, me duele el pecho. Espérate. Sí, es un infarto. Ya, vamos a esperar tus troponinas para mandarte a cateterismo. No. El infarto con elevación es el único infarto que no cumple la definición de infarto. ¿Por qué? Porque no interesa las troponinas. No importa. Se entra a cateterismo o a fibrinólisis. No se necesitan las troponinas. Las troponinas no sirven en el infarto con elevación. Pueden estar normales en los primeros 10 minutos. Anterior extenso con troponinas normales. No sirve. Es en el infarto con elevación lo importante es la decisión.